Hola a todos, otra vez en este gran fanfic. Antes de empezar quiero dar un momento para agradecer sinceramente por cada comentario, ya sea para sugerir o preguntar, o incluso cuestionar. Es de las cosas que más animan cuando empiezo a escribir, ya que hay personas que sí siguen cada capítulo y lo esperan durante la semana. Se los agradezco, y sin más dilación que empiece los capítulos. John Wick en Resident Evil. Capítulo 24. Evelyn. 28 de septiembre. Raccoon City. 4:40 p.m. El silencio que siguió al desplome del último Licker era más pesado que el rugido de la masacre. John estaba jadeando, el aliento caliente y espasmódico cortando el aire estancado. Soltó el MP5 y la pistola con silenciador, dejándolos caer con un golpe sordo. El metal resonó contra el suelo ensangrentado. Su traje balístico, por lo general impecable, estaba desgarrado donde la garra del Licker había fallado por poco, un tajo profundo que apenas había alcanzado la tela, pero que era un recordatorio físico de lo cerca que había estado de un final brutal. 6 criaturas. 14 supervivientes. En la planta baja, solo quedaba él. Y una pila de vísceras. John se quedó inmóvil, observando la carnicería. Sus ojos, habituados a la violencia, aún registraban la escena con un escalofrío. Hacía solo unos minutos, este lugar había estado lleno de vida. 10 minutos. Eso era todo lo que había tardado el silencio en caer. Una camaradería efímera, forzada por la amenaza común, se había evaporado como vapor. Había suficientes personas para resistir a muchas hordas de infectados, y John había incluso sentido un efímero sentido de camaradería táctica. Ahora, solo había carne rasgada, sangre coagulada, fragmentos de hueso y extremidades en ángulos imposibles. El olor metálico de la sangre fresca llenaba sus fosas nasales, un hedor que la pólvora no lograba enmascarar. El horror absoluto era abrumador, la eficiencia de las bestias, aterradora. Fue entonces cuando un sonido rompió el sepulcro. Clac. Clac. Pasos lentos, pesados, bajaban por la polvorienta escalera de madera que conducía al segundo piso, la madera crujiendo bajo el peso. John giró la cabeza en un movimiento robótico, su mano, por instinto puro, buscando la empuñadura de su pistola con silenciador. No podía arriesgarse a otro encuentro sorpresivo, ni con una criatura, ni con un superviviente en pánico. Un hombre alto y robusto emergió de la penumbra del hueco de la escalera. Robert Kendo. El dueño de la tienda de armas, con su bigote grueso y su rostro curtido, miró el pandemonium que había sido su negocio. El shock paralizó su expresión. Su escopeta, que sostenía con fuerza, bajó lentamente mientras procesaba la escena. La sangre, los cuerpos irreconocibles y, sobre todo, los cadáveres grotescos y mutados de las bestias. ¿Qué diablos pasó aquí abajo? La voz de Kendo era áspera, llena de incredulidad y terror. No era una pregunta, sino una exclamación de desesperación. Kendo acababa de perder a todos sus compañeros. John no respondió de inmediato, concediéndose un segundo para recuperar el control de su cuerpo. Su mente, sin embargo, ya estaba funcionando de nuevo. Señaló con el mentón hacia el cadáver de un Licker, una de las criaturas más cercanas y visibles, su cerebro expuesto brillando horriblemente bajo las luces tenues. Su respiración seguía siendo agitada, cada inhalación un esfuerzo. Fue por el ruido, logró articular John, su voz ronca por el esfuerzo y el humo. Bestias ciegas. Cazaban por el sonido. El rifle de asalto es inútil si te delata. Kendo avanzó 2 pasos más, mirando los cuerpos y la masacre, y el dolor se instaló en su rostro antes de que el pánico lo golpeara por completo. Leo. ¿Dónde está Leo? Preguntó John con urgencia, la agitación en su voz era un sonido extraño para él, revelando la grieta en su armadura. Era la única pregunta que le importaba. Kendo se detuvo, su mirada volviendo a la escalera como si el piso de arriba fuera ahora el único santuario. Está arriba. Con Evelyn, respondió Kendo, su propia voz temblando por primera vez. Mi hija. Los llevé al piso de arriba cuando oí los primeros disparos y me quedé para protegerlos en la bodega. John asintió lentamente, un peso invisible levantándose de sus hombros. La certeza de que el niño estaba vivo le permitió volver a la rutina de la supervivencia. Se puso de rodillas junto a sus armas y comenzó a recargar metódicamente su pistola con silenciador, luego el MP5 y, finalmente, el rifle de asalto, reabasteciendo cada cargador vacío. Cada clic del metal era un paso para recuperar el control mental. Con la calma restaurada por la acción, se dejó caer sobre un saco de arena intacto, observando la devastación.
Kendo, imitando su acción, se sentó pesadamente sobre una caja de municiones volcada, con su mirada perdida entre los cadáveres de sus amigos y conocidos. El silencio que compartían era un reconocimiento mutuo del horror y la pérdida. ¿Qué eran esas bestias, John? Preguntó Kendo, la voz ahora apenas un susurro que se mezclaba con el olor a tripas. Nunca había visto nada igual. Ni siquiera los infectados normales se movían así. Parecían cazadores. John lo miró, su rostro una máscara de cansancio. Estoy igual. No los había visto antes. Se tomó un segundo para frotarse los ojos bajo el dolor de cabeza pulsante. Pero puedo asegurar una cosa, dijo, cerrando el cargador del rifle con un clic autoritario. Deben ser algún tipo de experimento de Umbrella. Solo esa corporación tiene los recursos y la maldad para crear algo así de eficiente. Al escuchar el nombre, Kendo levantó la cabeza, la curiosidad y la rabia superando momentáneamente su dolor. Cuando llegaste con el niño también dijiste que toda esta situación era culpa de Umbrella, ¿es eso realmente cierto? ¿Es esa compañía de farmacéuticos la que nos está haciendo esto? Kendo esperó la respuesta, la última chispa de esperanza buscando una explicación racional al infierno. John estaba a punto de responder, listo para soltar la verdad helada sobre la conspiración y el poder de la corporación, cuando un grito agudo y juvenil provino del piso de arriba. Fue un sonido instantáneo, un grito de puro terror que fue brutalmente cortado, como un cable tenso que se rompe, seguido inmediatamente por el sonido inconfundible de vidrios rompiéndose y el estruendo de un mueble al volcarse. Kendo y John se miraron en estado de shock, sus ojos se abrieron con el mismo pensamiento horrible. El refugio seguro se había convertido en una trampa. Había un monstruo. Otro monstruo que no habían visto, y había atacado arriba. John, con la voz áspera y llena de una angustia que rara vez mostraba, se dirigió a Kendo. ¿No dijiste que los niños estaban arriba? Kendo solo pudo asentir, el nerviosismo haciéndole temblar el bigote. Sí. En la bodega, con Evelyn. John maldijo en voz baja, una palabra gutural y fría. Ya no le importaba la cautela. Ya no le importaba el sonido. Si la criatura cazaba por el ruido, él le daría un concierto. En un estallido de acción, levantó su rifle de asalto y vació un cargador entero contra el techo y los restos de estanterías, disparando a ciegas por toda la planta baja, haciendo todo el ruido posible. Su plan era simple y brutalmente eficaz. Si la bestia de arriba era ciega y dependía del sonido como los Lickers, la explosión de disparos de abajo sería irresistible. Atraería al monstruo hacia él, y lejos de Leo y Evelyn. Instantes antes, la perspectiva de Leo el terror era un sabor constante en la boca de Leo, metálico y amargo. Lo había sentido cuando el señor Uig lo arrastró fuera del baño, cuando el hombre de gran bigote, Kendo, lo subió a él y a su hija por la escalera de madera y los metió en una pequeña bodega. Era un cuarto polvoriento, lleno de cajas y herramientas, pero con una única y pequeña ventana que ahora mostraba el cielo teñido de naranja y púrpura del inminente atardecer. Kendo, con la escopeta apretada contra el pecho, se había quedado justo en la entrada, mirando hacia el hueco de la escalera. Todo va a estar bien, hijos, repetía Kendo, pero su voz era demasiado tensa, sus ojos demasiado abiertos para sonar convincente. El caos abajo era un monstruo sónico. Se oían disparos del ruido seco y controlado del arma del señor Uig, y luego los estallidos caóticos de las otras personas, seguidos de gritos. Gritos de dolor. Gritos de puro miedo. El sonido de huesos rompiéndose y el estruendo de estantes enteros cayendo eran como una orquesta de pesadilla. Leo se acurrucó contra una pila de trapos viejos. No era una pelea. Era una masacre. Mamá. El pensamiento de su madre, su sonrisa cálida y el olor a jabón y limpio que siempre la rodeaba, golpeó a Leo con la fuerza de un puñetazo. Ella siempre había estado allí para consolarlo. ¿Dónde estaba ella ahora? Una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla, el rastro caliente cortando el polvo que cubría su rostro. Estaba temblando, no por el frío, sino porque el suelo temblaba con cada impacto. Fue entonces cuando sintió un toque. Suave, pequeño. Una niña, Evelyn, lo estaba mirando. Tenía grandes ojos marrones y se veía casi tan asustada como él, pero había algo firme en su expresión. Instintivamente, Evelyn, que parecía tener 10 años, le tocó la mano, su propio temblor aliviando un poco el de Leo. Leo la miró de reojo. Las lágrimas seguían su curso, pero no gritaba. La vergüenza de su debilidad lo hizo sentir pequeño. No te preocupes, dijo Evelyn en un susurro sorprendentemente seguro, a pesar del trueno de abajo. Todo saldrá bien. Mi papá nos protegerá de esos monstruos.
Leo sintió que su nerviosismo se calmaba un poco, pero el contacto era demasiado. Con un poco de timidez, murmuró. ¿Puedes soltarme, por favor? Evelyn retiró su mano con rapidez, sus mejillas se encendieron. Oh, sí, claro. Lo siento. Luego, con ese entusiasmo que desafiaba al caos, preguntó. ¿Cómo te llamas? Leo. Yo soy Evelyn Kendo, se presentó. Había una sonrisa pequeña y sincera en su rostro. Espero que podamos ser amigos de ahora en adelante. Leo se sintió un poco sorprendido por la energía de Evelyn. A pesar de los sonidos guturales de la muerte que venían del piso inferior, ella parecía genuinamente optimista. Él dudó un momento, miró hacia la puerta, y luego asintió tímidamente. Yo también quiero ser tu amigo. Evelyn comenzó a hablar sobre cosas triviales, sobre un osito de peluche que tenía y cómo le gustaba dibujar en la escuela. Mientras ella conversaba animadamente, Leo asentía y respondía, pero su mente y sus oídos estaban anclados al infierno de abajo. Y por eso creo que el morado es mejor que el rosa. ¿Tú qué piensas, Leo? ¿Cuál te gusta más? Preguntó Evelyn. El verde. Sí, dijo Leo, aunque realmente no había escuchado la pregunta. Evelyn frunció el ceño en un gesto de enfado fingido. ¿Me estás escuchando, Leo? Sí, lo siento. Es solo que, Leo se interrumpió, sintiendo el escalofrío en la espalda por los nuevos y horribles sonidos de la carnicería. ¿Cómo es que no te da miedo lo que está ocurriendo abajo? Lo escucho todo. Evelyn encogió los hombros con una madurez que no encajaba con su edad. A veces ignorar lo que sucede es mejor para no tener miedo. Me ha servido conversar con mi oso cuando tengo miedo en la noche. La conversación continuó por un momento más, Evelyn ignorando deliberadamente el caos, y Leo, con su atención dividida, sintiendo cómo el simple acto de hablar con ella y concentrarse en el morado o el rosa, lo ayudaba a dejar de temblar. El caos se había convertido en un ruido de fondo que, increíblemente, estaba empezando a ignorar. ¿Cuántos años tienes, Leo? Preguntó Evelyn, inclinándose un poco, con su mirada curiosa y brillante. 9. ¿Y tú? Respondió Leo, su voz aún un poco débil. Yo 10. Soy un año mayor que tú. Genial, dijo Evelyn, dando un pequeño y silencioso brinco. Luego, su rostro se suavizó. ¿Y dónde está tu mamá? ¿Está con el señor de negro? La pregunta golpeó a Leo justo en el pecho, y su labio inferior comenzó a temblar. El recuerdo de Sofía, su cuerpo usándola como escudo en la barricada, era demasiado fresco. Mi mamá, susurró, y otra lágrima caliente se deslizó. Se fue al cielo. Evelyn la miró, su entusiasmo se detuvo, reemplazado por una expresión de comprensión. Oh, dijo Evelyn, sin dejar de mirarlo. Luego, con una calma sorprendente, continuó. Bueno, yo nunca conocí a la mía. Mi papá dice que se fue muy lejos antes de que yo naciera. Por lo menos tuviste la oportunidad de conocer a la tuya. La mía siempre ha sido solo mi papá. Leo levantó la cabeza. Miró a Evelyn, sorprendido. ¿Cómo podía ver el lado bueno en eso? Él se había quejado de la pérdida, y ella, que no había tenido nada, lo veía como una oportunidad fallida, no como un dolor constante. Se puso mentalmente en su situación. Si nunca hubiera sido capaz de conocer a su mamá, eso sería mucho peor. Escuchar las palabras de Evelyn fue como si un peso diminuto se levantara de su espalda. Le dio una perspectiva sombría, pero honesta, de la pérdida. ¿Qué más te gusta dibujar? Preguntó Leo, forzando una sonrisa diminuta. Evelyn sonrió ampliamente, notando el cambio en el ánimo de Leo. Me gusta dibujar dinosaurios. Son geniales. Aunque mi papá dice que se ríe de Mr. Rex porque parecen pollos grandes. ¿Pollos, grandes? Preguntó Leo, y por primera vez en horas, sintió una pequeña risa burbujear en su garganta. Sí, mira. Evelyn movió una caja de herramientas, agarró un trozo de papel arrugado que tenía en el bolsillo y un crayón roto. Mientras ella garabateaba rápidamente, Leo volvió a concentrarse en la conversación, olvidando por un momento el olor a pólvora y los gruñidos. De repente, el gran ruido se detuvo. Los disparos, los gritos, los estruendos, todo desapareció, reemplazado por un silencio inmediato y espeso. Kendo se giró hacia ellos, su rostro aún pálido, pero con una tenue expresión de alivio. Parece que ha terminado, susurró. Voy a bajar a ver si todo está bien. Ustedes se quedan aquí. No se muevan de esta habitación. Leo se sorprendió. ¿Había terminado? El señor Uig lo había logrado. Por un momento, sintió una oleada de alivio. Evelyn, animada, se volvió hacia él. ¿Ves? Te lo dije. Ahora, ¿te cuento sobre mi oso?
Fue en ese momento de relajación, de esperanza prematura, que sucedió. Un crujido. Un sonido viscoso, como si una masa de carne húmeda se estuviera raspando contra el ladrillo y trepando. No era el crujido normal de la madera vieja, sino un gemido tenso de los cimientos. El olor a humedad y a sangre coagulada comenzó a filtrarse por las rendijas del techo. Los ojos de Leo se fijaron en la pared exterior de madera, justo al lado de la pequeña ventana. El techo crujía bajo un peso antinatural, avanzando lentamente. Evelyn se detuvo a mitad de un garabato. Su entusiasmo se extinguió en un instante. El silencio que se instaló entre ellos fue más aterrador que cualquier grito. Ambos niños se quedaron inmóviles, sus ojos marrones clavados en el mismo punto de la pared. Escucharon cómo los pasos, lentos, pesados y arrastrados, se acercaban a la única fuente de luz de la bodega. Finalmente, la silueta se hizo visible por el borde de la ventana. Una piel roja, completamente desollada, y una masa de músculos retorcidos que se pegaban al cristal. Un líquer. Su figura era una silueta demoníaca contra el cielo anaranjado. Leo aguantó la respiración. Sus pulmones ardían, pero no se atrevía a exhalar. Tiene que estar ciego, se repitió en su mente, recordando la masacre de abajo. Evelyn, sin embargo, no pudo procesar el terror en silencio. Su nerviosismo era evidente en el temblor que recorría todo su cuerpo. Su rostro estaba bañado en pánico silencioso. Miró a Leo y empezó a susurrar preguntas con una voz desesperada y rota, como si continuar la conversación sobre colores y dinosaurios fuera la única cosa que la mantenía anclada a la cordura. ¿Crees que a mi oso le gustaría el verde? Susurró Evelyn, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. ¿Que es mejor que el morado? ¿Tú qué le regalarías, Leo? Leo entendió. Evelyn estaba usando su mecanismo de defensa, un diálogo sin sentido para evitar enfrentar la realidad. Pero sus susurros fueron el error más grande, el ruido sutil que lo atrajo. El líquer, con su oído superagudo, tuvo un pequeño movimiento, sacando su larga y musculosa lengua bífida que se raspó contra el vidrio sucio. SHH. Evelyn, por favor, calla, siseó Leo, sintiendo el sudor frío. Su voz era apenas un soplo de miedo. Pero, Leo. Es feo, ¿verdad? Es feo como un pollo grande. ¿Por qué se queda ahí? Continuó Evelyn, con la voz histérica a punto de romperse. Su cuerpo temblaba sin control. Leo sintió que el pánico lo asfixiaba, pero la necesidad de silenciar a Evelyn era más fuerte que su propio miedo. Miró fijamente a la niña y contestó susurrando con una urgencia aterrada. Sí, es el más feo. No hablemos del verde. Hablemos de... Pero el líquer ya estaba lo suficientemente convencido. Había detectado la fuente de las vibraciones, la sutil alteración del aire. Sin dudar, se lanzó. El sonido del cristal rompiéndose fue ensordecedor, una explosión violenta de miedo. El líquer entró en la bodega en un torrente de vidrio astillado, la criatura cayendo sobre la pila de cajas con un ruido brutalmente húmedo. El miedo invadió la mente de Evelyn. No pudo aguantar más y gritó del terror, un sonido agudo y estridente. El líquer, confirmando el origen del sonido, se dirigió rápidamente hacia el grito. Instintivamente, Leo, superando su parálisis en un milisegundo, no pensó en correr, solo en alejarla de la amenaza. Jaló a Evelyn por la camisa con todas sus fuerzas y la empujó hacia atrás contra las cajas. La criatura impactó contra el piso donde Evelyn había estado un segundo antes, sus garras, largas y curvadas, arañando la madera con un sonido espantoso. Evelyn se quedó en silencio, inmóvil, el terror invadiendo su mente hasta el punto del shock. Leo, que la había salvado por puro instinto, estaba igual. Fue entonces cuando, desde la planta baja, una serie de disparos en rápida sucesión, ensordecedores y rápidos, llenaron el aire. Era el ruido brutal de un arma de asalto siendo vaciada sin pausa. John Wick estaba atrayendo a la bestia. El líquer, sintiendo la vibración y el estruendo mucho más fuerte, más constante y más tentador, detuvo su ataque. Su lengua se retractó y, en un instante, se impulsó fuera del agujero de la ventana, desapareciendo de la habitación en dirección a la fuente del ruido. Leo y Evelyn se quedaron inmóviles, el corazón latiéndoles con una furia desesperada, el polvo de la bodega flotando en el aire. La perspectiva de John Wick. El estruendo del MP5 contra los estantes de latas de comida aún resonaba cuando John escuchó el grito agudo proveniente del segundo piso, inmediatamente seguido por un grito gutural y brevemente ahogado. El grito de Kendo. No te muevas. Cállate. Quédate donde estás, Kendo. Siseó John, su voz baja y gélida, cortando el aire cargado de pólvora.
Se lanzó detrás de un mostrador de madera maciza, recargando el cargador de la MP5 con una precisión mecánica. Kendo, petrificado por el grito de su hija y el subsiguiente ataque, estaba parado cerca de la escalera, con la escopeta apretada. Estaba mirando hacia arriba, hacia donde había escuchado el caos. ¿Mi hija? Tartamudeó Kendo, su rostro pálido. Están bien, pero no hagas ruido. Espetó John, sin siquiera mirarlo. Sus ojos estaban fijos en el agujero de la escalera, esperando. Esas cosas cazan por el sonido. Son ciegas. Cuando llegue, no te muevas. Si tienes un tiro limpio, solo a la cabeza, dispara. Kendo, sorprendido por la frialdad y rapidez de John, solo pudo asentir. Su cuerpo se tensó, la escopeta se alzó levemente, y el silencio volvió a instalarse en la planta baja, solo roto por el goteo de sangre en el suelo. La respuesta llegó en un instante. Un golpe seco en el techo sobre la escalera, un crujido de madera y un descenso increíblemente rápido. El Licker, atraído por el ruido brutal del asalto de John, se lanzó desde el segundo piso. Su aterrizaje fue un torbellino de garras y lengua, una masa de carne roja que rodó y se pegó a la pared más cercana. John se movió. Levantó la MP5. No hay tiempo para la pistola con silenciador. El Licker era una pesadilla de velocidad. Rebotaba de pared a estante, sin seguir una línea recta, haciendo casi imposible para John conseguir un tiro limpio en la cabeza. John disparó 2 ráfagas cortas, buscando ese punto vulnerable. Falló la cabeza por milímetros, pero una ráfaga impactó en el hombro expuesto de la criatura. El Licker emitió un chillido agudo de dolor y desvió ligeramente su trayectoria. El dolor había interrumpido su movimiento, pero no lo había detenido. Demasiado rápido. John maldijo mentalmente. Había gastado demasiadas balas intentando el remate. El Licker, ahora consciente de la posición de John, usó su larga lengua para raspar el suelo, midiendo la distancia. Se impulsó, un salto que cubriría la distancia en un parpadeo, directamente hacia el torso de John. John levantó su arma para bloquear, sabiendo que no le daría tiempo de alinear el disparo. El tiempo pareció estirarse. Pudo sentir el calor de la criatura acercándose, las garras listas para desgarrar. ¡Boom! El estruendo fue ensordecedor, superando cualquier disparo anterior. No era el sonido rápido del MP5 de John. Era el rugido bajo y brutal de una escopeta de calibre 12. Kendo, el hombre que solo hacía segundos temblaba y balbuceaba, había sostenido el silencio y la posición. El Licker, en pleno salto, se había convertido en un blanco estático. Kendo, a quemarropa, había vaciado el cañón de su escopeta directamente en el costado de la criatura. La ráfaga de perdigones destrozó la carne roja. El Licker cayó a plomo, a menos de medio metro de John, su cuerpo temblando, la sangre salpicando el rostro inmutable de John. El monstruo, aunque incapacitado, seguía retorciéndose. John no dudó. Sin decirle una palabra, levantó la pistola con silenciador que había estado en su mano izquierda. Un solo, seco, y definitivo sonido de la bala silenciada resonó en el aire. La bala trazó una línea limpia a través del aire y se incrustó en el cráneo expuesto del Licker. El cuerpo se detuvo. El silencio regresó, total y absoluto. John se levantó de detrás del mostrador. Miró a Kendo, que estaba inmóvil, su rostro bañado en una mezcla de horror, adrenalina y orgullo. Buen tiro, dijo John, su voz áspera, mientras metía la pistola en su cinturón. Había una nueva capa de sangre en el piso, y esta vez, había sido el Licker quien la había derramado. Kendo, su respiración agitada y sus ojos aún fijos en el monstruo muerto, tardó un segundo en reaccionar a la felicitación. Pero el silencio le devolvió el recuerdo del segundo piso, el sonido que había precedido a la llegada del Licker. «Evelyn», exclamó Kendo, su rostro palideciendo aún más. Dejó caer la escopeta y corrió hacia la escalera de madera. John, con un movimiento fluido, terminó de recargar el cargador del MP5 con una mano mientras seguía a Kendo, manteniéndose a un paso de distancia. «Yo voy primero», ordenó John, empujando suavemente a Kendo a un lado antes de llegar al rellano. John no tocó el pomo. Con la MP5 lista, pateó la puerta de la bodega con fuerza. La madera vieja cedió con un golpe seco. John irrumpió, barriendo la pequeña habitación con el cañón de su arma. La bodega estaba en silencio, solo se sentía el frío que entraba por el agujero irregular de la ventana. No había peligro inmediato. John bajó lentamente el arma, observando la escena. Evelyn estaba acurrucada, sus brazos aferrados al cuello de Leo. Unas lágrimas silenciosas se deslizaban por sus mejillas mientras susurraba un tembloroso gracias. Kendo entró detrás de John, su armazón temblando. Al ver a su hija ilesa, se derrumbó de rodillas junto a ellos. «Evelyn. Evelyn, mi niña.
¿Estás bien? ¿Qué pasó aquí? ¿Te han hecho daño? Kendo abrazó a su hija con una ferocidad desesperada. Luego se volvió hacia Leo. ¿Y tú, chico? ¿Qué fue ese ruido? ¿Viste algo? Evelyn se separó ligeramente de su padre, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Miró a Leo, y sus grandes ojos marrones brillaron con una admiración sin límites. Papá, Leo me salvó, dijo Evelyn con un susurro firme. El monstruo entró por la ventana y yo grité, pero Leo me empujó justo a tiempo. Fue muy valiente. John, con su figura alta e inexpresiva, observaba la reunión. La mano de Kendo en el hombro de Leo, la manera en que Evelyn se acurrucó contra el niño a pesar de la presencia de su propio padre. Una extraña imagen de familia improvisada y unida por el trauma. Leo, que acababa de perder a su madre, había encontrado el coraje para proteger a alguien más. John se acercó en silencio. Extendió su mano y le dio a Leo una palmada firme y singular en el hombro. Bien hecho, chico, dijo John, su voz tan baja que solo Leo pudo escuchar la rara aprobación. Era un reconocimiento honesto, el tributo de un hombre de acción a un niño que había actuado. El camino del metro. Minutos después, Kendo y John se encontraron en la planta baja, dejando a los niños en la bodega. Kendo estaba apoyado contra el mostrador destrozado, el rostro enjuto. 10 personas, John, dijo Kendo, mirando fijamente la masa coagulada del último líquido. Murieron 10 personas por el ruido. Por esos demonios ciegos. Esto no es normal. La ciudad, John, no es segura. John asintió lentamente, pasando un pañuelo de microfibra por la superficie de su MP5. Las bestias no llegaron de la nada. Alguien las trajo. O algo. La pregunta no es cómo llegaron, sino qué tan lejos está la infección. ¿Crees que hay más? Siempre hay más, Kendo. Y créeme, hay cosas peores que estas criaturas. Necesitas sacar a Evelyn y al chico de aquí, dijo John. Sus ojos se levantaron, encontrándose con los de Kendo con una seriedad inquebrantable. No es seguro quedarse. No puedes protegerlos si toda la ciudad está infectada. Kendo tragó saliva, sus ojos oscilando entre el piso ensangrentado y el rostro de John. ¿Y tú? ¿Tú no vienes con nosotros? John negó con la cabeza, su expresión de piedra. Yo tengo algo que hacer aquí. Era una declaración de deber, una deuda que solo él conocía. La mejor forma de escapar de Raccoon City es el metro. Kendo frunció el ceño. ¿El metro? No estará lleno de... Es subterráneo. Es rápido si encontramos un tren operativo, y es la ruta que menos exposición nos dará a los infectados en la superficie, cortó John con eficiencia. Prepara lo importante. Lo indispensable. Agua, comida no perecedera, las escopetas. No tardaremos mucho. Nos vamos en 10 minutos. Kendo asintió, la decisión tomada por la fuerza de voluntad de John. Se dio la vuelta y gritó hacia el hueco de la escalera. Evelyn. Hija, sal y ven acá. Tú y Leo, vamos a empacar. Evelyn salió rápidamente de la habitación, con Leo siguiéndola de cerca. Kendo le dijo a su hija, con una voz tensa pero firme, que empacara sus cosas, que se irían de allí. Evelyn asintió con entusiasmo, sabiendo que su papá estaba actuando. Leo, a pesar de no tener nada que empacar más allá de la ropa que llevaba puesta, se puso diligentemente a ayudar a Evelyn, buscando una pequeña mochila para que ella guardara sus crayones y su osito de peluche. Capítulo 25. La estación de metro. 28 de septiembre. Raccoon City. 4:55 p.m. La orden de John fue un imperativo, no una sugerencia. Mientras Evelyn y Leo subían para empacar lo indispensable, una mochila para ella, la mano de Leo como su ancla, John se movió con una eficiencia brutal por la tienda de armas de Kendo. No desperdició tiempo en sentimentalismos. Se dirigió al almacén de la trastienda, un lugar que Kendo había mantenido surtido incluso en tiempos de paz. John tomó las cajas etiquetadas como 9 milímetros, 5, 56 x 45 milímetros, para su Colt Commando, y 45 ACP, para sus pistolas, abriendo las cajas con la punta de un cuchillo de combate y llenando cada bolsillo y funda de su traje con cargadores ya abastecidos. El peso de la munición era tranquilizador. El sonido del metal golpeando contra el metal era el único lenguaje que importaba ahora. Su traje se sentía más pesado, pero más seguro. Kendo, regresando con una mochila oscura y una escopeta de corredera cargada, observó la maquinaria en movimiento. 10 minutos, dijiste, murmuró. Suficiente para armarse, respondió John sin aliento, terminando de asegurar su MP5 en la bandolera. Los niños están listos. Sí.
Solo Evelyn lleva a su oso de peluche y yo agarré algo de comida enlatada y agua. ¿Cuál es el plan ahora? ¿El Humer? Preguntó Kendo, refiriéndose al imponente vehículo que John había dejado estacionado precariamente frente a la tienda. John asintió, su rostro sombrío. Nos subiremos al vehículo blindado. Es el más rápido y el más seguro. Lo dejé a mitad de la calle para que fuera más fácil arrancar. Debería estar. John se detuvo. Había llegado a la puerta principal de la tienda, la que daba a la calle. Su mirada recorrió el punto exacto donde había dejado el Hummer H1. El vehículo no estaba. En su lugar, solo quedaba un espacio vacío entre dos coches volcados, con marcas de neumáticos recientes en el pavimento roto, girando en dirección a la avenida principal. John se quedó inmóvil por un segundo. No había espacio para la sorpresa, solo para la rabia fría. Maldita sea, siseó John, la maldición más fuerte que había articulado desde que comenzó la pesadilla. Su voz era un susurro gélido, pero la intensidad era palpable. Kendo miró la calle vacía. No puede ser. ¿Un superviviente se lo llevó? ¿Ahora? Alguien vio el vehículo blindado, el arma, y tomó la oportunidad, replicó John. No importa. Ahora vamos a pie. Kendo empuñó la escopeta con más fuerza. ¿A pie? John, la estación de metro, está a unas 5 calles de aquí. A pie, en este momento, es un matadero. No queda luz. La poca luz de sol ya no era suficiente. El crepúsculo se había disuelto en una oscuridad temprana, rota solo por los incendios distantes y las farolas parpadeantes que habían sobrevivido. Las sombras eran largas, profundas y traicioneras. John Wick se giró para mirar a Kendo. Su rostro, apenas visible en la penumbra, era una máscara de determinación. Quedarnos aquí es un matadero con techo. Moverse rápido, en la oscuridad, es una ventaja, explicó John, su voz baja y eficiente, como un informe táctico. La noche nos cubre. Nos hará más difíciles de detectar. Pero debemos ser silenciosos. Cualquier ruido, cualquier grito, es una invitación. Hizo una pausa, mirando hacia donde los niños estaban esperando junto a la entrada de la escalera. Escúchame, Kendo. Esto es una formación. Mi posición es la punta de lanza. Tú eres el escudo. John se colocó primero, su MP5 apuntando hacia adelante, cubriendo el campo de visión más amplio. Leo, Evelyn, se mantendrán entre Kendo y yo. Nadie se separa más de un brazo de distancia, instruyó John, sin levantar la voz. Se dirigió a los niños con un tono de voz que era tranquilo pero que exigía obediencia absoluta. Si escuchan un sonido, si ven algo, no griten. Cierren la boca y muévanse. ¿Entendido? Evelyn, aferrada a su mochila y a la mano de Leo, asintió con un movimiento brusco. Leo, con sus ojos abiertos en la oscuridad, asintió también. John se volvió hacia Kendo, quien se había colocado detrás de los niños, su escopeta cubriendo la retaguardia. Yo despejo el camino. Tú cubres nuestras espaldas. Si ves algo en movimiento, dispara solo si es una amenaza inmediata. Y apunta a la cabeza. ¿Claro? Claro, John, respondió Kendo, su voz baja y grave. El miedo en sus ojos había sido reemplazado por la concentración de un padre defendiendo a su cría. La puerta de la tienda, medio destrozada, fue abierta lentamente por John. La calle era un laberinto silencioso de vehículos abandonados y escombros, bañado en el inquietante resplandor rojizo de la noche de Raccoon City. El aire era frío y olía a humo y muerte. John salió primero, su silueta absorbiendo la poca luz. Inició un movimiento lento, casi hipnótico, escaneando los techos y las sombras. Kendo lo siguió, con los ojos clavados en la retaguardia. Sentía los pequeños cuerpos de Evelyn y Leo, uno delante y otro al lado, moviéndose rítmicamente. La formación era un delicado sándwich de carne humana y acero, avanzando calle por calle, adentrándose en la noche. 5 calles. El viaje hacia la estación de metro había comenzado. El factor de la poca luz, que añadía angustia y misterio a Kendo y los niños, era para John una bendición táctica, permitiéndoles moverse como fantasmas a través del infierno. El caos no se limitaba a los gritos. Era la arquitectura de la destrucción. Cada paso era un desafío, una escalada silenciosa sobre ladrillos rotos, cristales molidos y puertas de coche arrancadas. Raccoon City se había convertido en un osario urbano. En la primera calle, John tuvo que guiar a la formación alrededor de un autobús volcado que sangraba combustible en el pavimento. La oscuridad era tan densa que los edificios colosales parecían fantasmas mudos a ambos lados. 2 calles adentro, el silencio de la táctica de John se rompió por la realidad de la amenaza.
4 figuras se tambaleaban en medio de la calle, atraídas no por el sonido, sino por el leve crujido de las botas de Kendo al pisar un charco de líquido putrefacto. 2 a la izquierda, 2 al frente. Lentos, pero vienen, si se oyen sin mover la cabeza, su voz un hilo de aire frío. Kendo tensó los músculos. Sabía que un disparo de escopeta aquí sería un desastre sónico, atrayendo a toda la manzana. John desenfundó su pistola P-30L con silenciador, un arma que conocía íntimamente. Sin detener el avance, y usando los movimientos de Kendo como distracción para los infectados, John disparó. PFFF. PFFF. 2 sonidos amortiguados. 2 siluetas cayeron sin un gemido, sus cabezas perforadas por las balas de 9 milímetros. Los otros 2 infectados, ignorantes de la muerte que acababa de pasar, continuaron su arrastre. John esperó a que pasaran junto a un contenedor de reciclaje y ejecutó a los 2 restantes con la misma fría eficacia. Sigan. Rápido, pero silenciosos, ordenó John. Los niños, con el terror congelado en sus rostros, se movieron. Evelyn se aferró a su padre, sintiendo el temblor de la mano de Leo en la suya. John y Kendo eran ahora una pareja letal, John limpiando la vanguardia, Kendo vigilando que nadie se levantara por detrás. Todo parecía ir según el plan de John. Ya habían superado 3 calles y la cuarta estaba cerca de completarse. El nerviosismo de Kendo comenzó a convertirse en una tensa esperanza. La silueta del letrero del metro, aunque apagado y roto, brillaba a lo lejos con el reflejo de un incendio. Estaban llegando. Fue entonces, a mitad de la cuarta calle, que la oscuridad les traicionó. Un gruñido bajo y rápido, diferente al lamento gutural de los infectados, se escuchó rebotando en el callejón. John, que estaba al frente, detuvo la formación de golpe, levantando una mano abierta. La poca luz reflejada en los escombros permitió a John ver el movimiento a ras de suelo. Una manada, o lo que quedaba de una. Eran perros, pero sus ojos brillaban como brasas incandescentes, un rojo demoníaco que cortaba la penumbra. Se movían con una velocidad y una inteligencia aterradoras. Maldita sea, maldijo John en sus pensamientos, una frialdad instantánea recorriendo su columna. Estos eran un problema mucho mayor. Los no muertos eran lentos y predecibles. Estas criaturas eran rápidas, implacables y, probablemente, guiadas por un olfato y un oído superior. Eran demasiado rápidos para esquivarlos y demasiado numerosos para un enfrentamiento silencioso. Rápidamente, John identificó un callejón estrecho a su derecha, junto a un edificio derruido. Había un contenedor de basura industrial, grande y metálico, junto a la pared. John se deslizó hacia atrás, acercándose a Kendo y los niños, su voz reducida a un susurro urgente y cortante. Kendo, ¡Escucha! son perros, se acercan por el callejón y son demasiado rápidos. Si usamos la escopeta, el ruido nos matará. No podemos arriesgarnos. Necesito que los niños se metan ahora mismo en ese contenedor de metal. Es temporal, pero los cubrirá mientras limpiamos el camino. Kendo asimiló la orden en medio segundo. Entendido. Evelyn, vamos, es ahora. Evelyn, oyendo la palabra perros y viendo el enorme contenedor de basura, se puso rígida. No, papá. Yo no quiero meterme ahí, su voz era un pequeño gemido. Kendo se arrodilló al instante, agarrando a su hija por los hombros. Su voz, tensa por la urgencia, fue su pilar de calma. Evelyn. Escúchame. Tienes que ser muy valiente, mi amor. Es por un minuto. Es el único sitio donde estarás a salvo mientras nos ocupamos de ellos. No tardaremos, te lo prometo. La niña miró a John, luego a su padre. Estaba aterrorizada, pero la convicción en la voz de Kendo era innegable. Leo no esperó. El niño se deslizó bajo el brazo de Kendo y trepó sobre el borde del contenedor con la ayuda de John, desapareciendo silenciosamente dentro. Su obediencia fue un acto de lógica pura, ajeno al pánico. Al ver a Leo, Evelyn se rindió. Kendo la ayudó a subir, y Evelyn se dejó caer entre las bolsas de basura y los cartones. John cerró la tapa con cuidado, su mente ya enfocada en el gruñido que se acercaba. Se movió para cubrir la esquina del callejón, el MP5 levantado, preparado para el asalto. Kendo, con la escopeta lista, se colocó hombro con él. El aire se llenó con el hedor acre de la carroña y el pelaje húmedo. John se pegó a la pared, usando la tenue luz de un farol distante para localizar al objetivo más distraído. A unos 50 metros, en la boca del callejón, un perro infectado se alimentaba frenéticamente de un cuerpo. La distancia era extrema para un disparo de pistola en la oscuridad, y el riesgo de fallar y alertar al resto de la manada era inaceptable. John levantó su P-30L con silenciador.
No usó la mira, sino la memoria muscular, alineando el cañón con el centro de masa de la silueta en movimiento. Inhaló lenta y profundamente, exhalando una fracción del aire, bloqueando el resto en sus pulmones mientras su dedo se tensaba en el gatillo. Por un breve instante, el mundo exterior dejó de existir. Solo quedaba el punto entre la mira del arma y el objetivo. PFFF. El sonido fue un escape de aire comprimido. El perro que estaba comiendo se detuvo. Sin un quejido, su cabeza cayó pesadamente sobre el cadáver. No hubo alerta, pero la manada ya estaba en movimiento. El ligero cambio en el viento llevó el olor fresco de la pólvora, el sudor de la tensión, y, lo que era peor, el aroma de la carne humana que los niños y Kendo acababan de dejar al moverse. 4 pares de ojos rojos se elevaron en la oscuridad y, con un aullido gutural, se lanzaron a la carrera. «¡Vienen!», gritó Kendo, su voz tensa mientras levantaba la escopeta. Los perros eran un borrón de furia y garras, su velocidad desmentía sus cuerpos putrefactos. John no vaciló. Desenfundó su segunda pistola silenciada, el MP5 en su espalda, y se movió con una fluidez mortal. El primer perro saltó en un arco bajo. John no le disparó. Lo esquivó, girando su cuerpo para que la criatura pasara de largo. En el instante en que el perro tocó el suelo, John le disparó en la base del cráneo con un tiro que rompió el hueso. El segundo perro se centró en Kendo. El hombre, aunque armado, era más lento. Intentó levantar la escopeta, pero el animal ya estaba en el aire. Kendo se cubrió el rostro con el antebrazo. Antes de que las mandíbulas pudiesen cerrarse, John se lanzó, interponiéndose entre el ataque y Kendo. Usó su antebrazo, reforzado por el traje de Kevlar, para desviar la mordida, sintiendo un impacto brutal. Sin soltar un gemido de dolor, John usó el peso del perro contra él. Lo arrojó contra la pared del contenedor donde se escondían los niños. El golpe metálico del perro contra el acero fue atronador y resonó en la calle. Ahora, Kendo. Siseó John, liberándose del agarre del perro que, aturdido, intentaba levantarse. Ese golpe y la intervención de John fueron la chispa que necesitaba Kendo. Recuperándose, con el pulso martilleando en sus sienes, Kendo apuntó con la escopeta al perro aturdido. ¡Bum! El rugido de la escopeta de corredera rompió el silencio de Raccoon City. Una explosión de plomo y sangre. El perro fue pulverizado en una nube roja contra el contenedor. El ruido fue una sentencia de muerte para la tranquilidad, pero un acto de supervivencia. El sonido alertó a 2 perros más que se unieron a la refriega, pero ahora estaban desorientados por el estruendo. John aprovechó el caos sónico. Se deslizó sobre el pavimento, un fantasma armado, su P-30L disparando con una elegancia inhumana. Un perro recibió 2 disparos rápidos y precisos en la cabeza. El otro, intentando flanquear a Kendo, fue interceptado por 3 tiros en el cuello y el tórax. El enfrentamiento duró 10 segundos, pero para Kendo, pareció una eternidad. Cuando el último gruñido se extinguió, solo quedaron los cuerpos inertes y el eco sordo del disparo de escopeta rebotando en los edificios. John se levantó, su traje apenas sucio, sus ojos escanearon la calle. El humo del disparo de Kendo era el único signo de la batalla. El ruido, dijo John, su voz apenas audible. Nos costará 2 minutos más de movimiento lento. Se acercó al contenedor y golpeó suavemente la tapa. Estamos despejados. Salgan despacio, ahora. La tapa metálica se levantó con un chillido chirriante, una protesta del metal contra el silencio recién recuperado. Leo fue el primero en salir, impulsado por una obediencia ciega, seguido de cerca por Evelyn, quien se agarró a su mochila. Ambos se quedaron congelados al borde del contenedor, no por el miedo a la oscuridad, sino por la realidad de lo que había ocurrido en los últimos 10 segundos. El aire seguía cargado con el olor de la pólvora y, ahora, con el hedor a sangre fresca, vísceras y el aroma químico de la limpieza de John. Leo vio los cuerpos de los perros, la mayoría con agujeros limpios y mortales, pero sus ojos se fijaron en el impacto de la escopeta de Kendo. Trozos de pelaje y carne oscura esparcidos grotescamente sobre el metal del contenedor y el pavimento. El estómago del niño, que ya había pasado por el shock del combate anterior, no pudo soportar el asalto de los sentidos. Se giró hacia la pared, doblando la espalda, y vomitó ruidosamente, el sonido agrio del ácido golpeando el cemento. Kendo reaccionó de inmediato. Se puso en cuclillas, dejando caer la escopeta a un lado para poder abrazar a Leo. Le daba palmaditas firmes y tranquilizadoras en la espalda mientras el niño se vaciaba. Ya pasó, campeón. Ya pasó. Solo respira. Inhala, exhala. Evelyn, por otro lado, se quedó inmóvil. Sus labios estaban apretados en una línea tensa, sus ojos fijos en un punto muerto entre su padre y John.
Estaba pálida, temblando ligeramente, pero se negaba activamente a mirar los restos de los perros. Su mecanismo de supervivencia era la negación visual, una fortaleza emocional que sorprendió a Kendo en medio de la crisis. Se aferraba a su mochila como si fuera un ancla en una tormenta. Mientras Kendo consolaba a su hija adoptiva, John no perdió ni un segundo. Rápidamente, recargó el cargador de su P-30L. Su rostro, sin emoción, evaluaba el panorama. El rugido de la escopeta, aunque salvó sus vidas, había sido un faro de sonido en la noche. Rápido, dijo John, su voz baja pero urgente, mirando hacia la boca de la calle. Hay que correr. El sonido que hicimos fue demasiado. Esto los atraerá a docenas. Justo cuando terminó la frase, sus ojos, entrenados para ver el movimiento donde solo había oscuridad, detectaron la silueta. Varios infectados se tambaleaban en la entrada de la cuarta calle, atraídos por el eco del disparo. Eran lentos, pero su número era alarmante, y el tiempo de respuesta estaba terminando. Kendo se puso de pie, su expresión endurecida. Recogió a Evelyn en un solo movimiento, cargándola contra su pecho. Aguanta fuerte, princesa. Papá te tiene. John se acercó a Leo. El niño, exhausto y con la boca sabiendo a bilis, miró hacia arriba. John, sin pronunciar palabra, simplemente lo levantó con una mano bajo sus axilas, cargándolo contra su costado, sosteniendo al niño como si fuera un rifle de precisión. Ambos hombres corrieron, John tomó la iniciativa, su MP5 ahora en posición de disparo. Se movían rápido, Kendo sujetando a Evelyn con firmeza, John protegiendo a Leo, usando su propio cuerpo como escudo. Los niños cerraron los ojos instintivamente, enterrando sus rostros en la ropa de los hombres. No querían ver a las figuras que se acercaban, las que se arrastraban, con extremidades rotas colgando flácidamente y partes de hueso expuesto brillando horriblemente en la tenue luz. La carrera desesperada hacia la estación de metro había comenzado. Apenas habían avanzado 10 metros cuando la táctica de John se desmoronó. Los gemidos distantes se amplificaron rápidamente. 3 infectados salieron de un callejón transversal a su izquierda, interponiéndose directamente en su camino. John no dudó. No había tiempo para detenerse, ni para usar el silenciador. Leo. Cúbrete los oídos. Ordenó John con un grito firme, sin dejar de correr. El niño, aferrado al costado de John como un canguro, obedeció inmediatamente, presionando sus pequeñas manos contra sus oídos. John cambió el agarre de su MP5, manteniendo el cañón bajo para no apuntar a Kendo, y ejecutó una ráfaga controlada de 3 disparos. Los cuerpos de los 3 infectados se estremecieron, sus cabezas explotando en la penumbra. Disparar con precisión, en movimiento, mientras se carga un peso adicional, era una proeza balística que solo un asesino de su calibre podía lograr con tal calma. Agárrate fuerte a mi espalda, ahora. Si se oyó a Leo, reduciendo la velocidad lo justo para que el niño pudiera rodear su cuello con los brazos, asegurando su posición con las piernas alrededor de la cintura de John. John usó el breve respiro para recargar el MP5 en el arnés con una velocidad que la oscuridad apenas pudo captar. Kendo estaba en las mismas. Otros 2 infectados, notablemente más ágiles que el promedio, salieron de una brecha en la derecha, acercándose peligrosamente al flanco de Kendo. Kendo se detuvo, usando el impulso de la carrera para pivotar. Evelyn, ojos cerrados y oídos tapados. Ya. La niña, que estaba acostumbrada a las órdenes de su padre, cumplió al instante, enterrando su rostro contra el hombro de Kendo y cerrando los ojos. ¡Kachik! El sonido del mecanismo de recarga de la escopeta resonó. Kendo apuntó y disparó 2 veces en rápida sucesión. ¡Bum! ¡Bum! Los disparos no fueron tan limpios como los de John, y los infectados no murieron, pero el impacto masivo de los perdigones de la escopeta los arrojó brutalmente al suelo, sus cuerpos rotos e incapaces de levantarse rápidamente. Fue suficiente. Vamos, vamos. Kendo volvió a correr, con Evelyn aún firmemente sostenida sobre su hombro. Finalmente, al final de la calle, la estructura imponente apareció. La entrada a la estación de metro del sur de Raccoon City. Una marquesina de ladrillo gris y sucio, con el letrero principal colgando torcido y parpadeando por un cortocircuito. Debajo, unas escaleras de metal empinadas daban la bienvenida a la oscuridad subterránea. John se detuvo en el borde de las escaleras y bajó suavemente a Leo, asegurándose de que el niño estuviera firme sobre sus pies. Kendo hizo lo mismo con Evelyn. John miró por encima del hombro hacia la calle. El grupo inicial de infectados que había visto se había triplicado. Se movían muy lentamente, pero la masa se acercaba, imparable. Apresúrense. Abajo. Ahora.
ordenó John, empujando a los niños hacia las escaleras, cubriendo su retaguardia con el MP5 mientras Kendo y los niños descendían. El grupo se hundió rápidamente en el cemento y la oscuridad. La puerta de metal del metro, aunque semiabierta y mugrienta, ofrecía la ilusión de una barrera. El viaje a pie había terminado, pero el infierno subterráneo apenas comenzaba. El descenso fue un alivio inmediato para los niños. El aire subterráneo era fresco y estancado, un respiro del hedor de la superficie. El caos sónico se transformó en un silencio amortiguado, roto por un ruido inesperado. Un murmullo de voces, un sonido colectivo de muchas personas, que se amplificaba al descender por el túnel de escaleras. Kendo se detuvo en el último escalón, su rostro iluminado por una oleada de esperanza. John. ¿Lo escuchas? Hay más personas. Es probable que el tren esté esperando a todos los supervivientes posibles. Es una evacuación. Lo logramos. John simplemente asintió, su mirada recorriendo las sombras y los techos, incapaz de bajar la guardia. Su entrenamiento le decía que la seguridad colectiva era frágil, pero la presencia de otros humanos vivos era, innegablemente, una ventaja. Evelyn y Leo, al dejar atrás la pesadilla de las calles, también sintieron el alivio. El ambiente era menos caótico, más controlado. Al llegar al piso de la estación, la escena era un tapiz de desesperación humana. La luz de emergencia, débil y amarilla, revelaba una aglomeración grande de personas esparcidas por toda la plataforma donde se suponía que debía esperar el tren. Era un grupo diverso. Personas heridas, otras sollozando en silencio, madres acunando a niños temblorosos, y hombres con rostros de piedra, aferrándose a cualquier cosa que pudiera usarse como arma. La mayoría de los supervivientes estaban inmersos en su propia miseria o agotamiento, ignorando la llegada de John y los demás, lo que permitió que entraran sin causar revuelo. Robert Kendo. Un hombre mayor, con el rostro arrugado y el cabello canoso, se acercó a Kendo. Vestía una camisa de franela sucia y tenía un brazo vendado improvisadamente. Larry. Pensé que no llegarías aquí. Me alegro de verte, Kendo saludó a su cliente habitual con una cordialidad forzada. Evelyn y Leo se quedaron quietos, observando con curiosidad. Para ellos, era la primera vez que veían a tanta gente viva desde que empezó el brote. ¿Llegó el tren, Larry? ¿Está esperando? Preguntó Kendo, la pregunta urgente que estaba en la mente de todos. Larry suspiró, un sonido pesado y decepcionado. Sí, Roberts. Llegó. Pero hace unas 2 horas. Partió lleno, hasta los topes. Tuvimos que dejar a mucha gente fuera. Los que quedamos aquí somos los rezagados o los que no pudimos entrar. Pero dijeron que el tren volverá. Así que, toca esperar. Kendo dejó escapar un suspiro de alivio teñido de frustración. El tren había escapado por poco, pero la promesa de que volvería era una cuerda de salvación. Despidiéndose de Larry, Kendo, John y los niños se dirigieron hacia la pared de la plataforma, un área menos concurrida. Finalmente pudieron sentarse y descansar después de la agotadora travesía. Kendo abrazó a Evelyn, acunándola contra él. Leo se acurrucó silenciosamente entre John y Kendo. John se recostó contra la pared fría, su mirada inescrutable aún escaneando el grupo de supervivientes, el túnel y la oscuridad que había dejado atrás en las escaleras. Con un movimiento casi imperceptible, se tocó el antebrazo. El sitio estaba magullado y palpitaba con un dolor sordo. Fue el lugar donde el perro infectado le había mordido antes de que lo arrojara contra el contenedor. El traje de Kevlar había protegido su carne. No había rasgado la piel, pero el apretón brutal que sintió contra sus huesos era un recordatorio físico de la fuerza inhumana de las criaturas. La espera había comenzado. Mientras John, Kendo y los niños encontraban un respiro bajo tierra, a 2 kilómetros de distancia, un Humvee blindado de color negro intenso, diferente al Hummer H1 robado, rasgaba el pavimento roto de la Quinta Avenida. A bordo no iban 3, sino 7 soldados del servicio de seguridad de Umbrella, SUS. Estaban apretados en la cabina y la parte trasera, una fuerza de asalto concentrada. Sus trajes eran uniformes de material balístico negro, sin insignias visibles más allá de un sutil logo de paraguas bordado. Lo más inquietante eran sus rostros, ocultos tras máscaras de gas con cristales de visor de color rojo brillante, que reflejaban las llamas distantes como ojos demoníacos. El conductor, conocido como Víbora, habló sin emoción, su voz metálica y filtrada por el respirador. Reporte de posición. Estamos a 1,5 kilómetros del objetivo, cazador. Tráfico de infectados ligero, principalmente a pie. La horda principal está convergiendo en la zona de las tiendas.
El oficial al mando, conocido como Cazador, el líder del escuadrón, estaba en el asiento del copiloto, un hombre de presencia inquebrantable que mantenía un rifle de asalto HIK-416 en su regazo. Su voz, grave y autoritaria, resonó en la cabina. Confirmado. Mantén la velocidad. Necesitamos asegurar la entrada de la estación de metro del sur antes de que se haga completamente de noche. Mantener el nivel de alerta Whisper. Sin bajas civiles innecesarias antes de llegar a la estación. Desde la parte trasera, una voz distinta, de un soldado de apoyo llamado Echo, se unió a la conversación a través del intercomunicador interno. Cazador, la inteligencia es confusa sobre el objetivo principal. ¿Estamos buscando supervivientes o una amenaza Bow en el punto de extracción? Ambos, respondió Cazador con una frialdad quirúrgica. Sombra, confirma la orden del coronel. Sombra, el especialista en comunicaciones, que iba en el asiento central, revisó su consola. Confirmando la inteligencia. La estación de metro fue utilizada como punto de evacuación. El tren que partió hace unas 2 horas iba sobrecargado y logró escapar del perímetro de la ciudad. La orden es clara. El escape es un fallo de contención de nivel delta. Víbora giró bruscamente el volante para evitar un coche volcado. La orden es clara, Cazador. Eliminación total. Todos los supervivientes en la estación de metro, así como cualquier rezagado que llegue, deben ser neutralizados para evitar la exposición. El tren regresará, o al menos eso es lo que les hicieron creer. Queremos que el punto de reunión siga siendo atractivo. Otro soldado en la parte trasera, Martillo, cuya especialidad era el armamento pesado, intervino con un gruñido. ¿Y si oponen resistencia? ¿O si el tren trae consigo algo más que civiles? Cazador se reclinó, sintiendo el leve traqueteo del hombre bajo sus botas. Si oponen resistencia, se les elimina con fuego letal. Si el tren trae Ghosts, se les elimina de la misma manera. Es un trabajo de limpieza, no una batalla. Procederemos con cautela. No queremos atraer a las fuerzas federales que ya están merodeando por los suburbios. Sombra ajustó su rifle. Entendido. Neutralización y aseguramiento del punto de evacuación del metro. No hay testigos. El tren que vuelva no encontrará a nadie vivo. Cazador terminó la conversación con un comando final. Prepárense. Estamos llegando a la boca del metro. Martillo, lanza. Despliegue de perímetro de contención. Los demás, conmigo. Máxima discreción a partir de ahora. Los 7 soldados permanecieron en silencio, la única evidencia de su llegada inminente era el rugido grave del motor diésel, un sonido que pronto se mezclaría con la oscuridad de Raccoon City. Capítulo 26. Incidente. 28 de septiembre. Raccoon City. 6:30 p.m. El grupo estaba acurrucado contra la pared fría de cemento de la estación de metro, un punto muerto de la plataforma principal. La luz de emergencia, tenue y parpadeante, pintaba la desesperación colectiva en tonos amarillos y grises. Kendo, exhausto y con el corazón aún latiéndole por la carrera, abrazaba a Evelyn contra su pecho, su cuerpo sirviendo de escudo contra el miedo y la suciedad del suelo. Evelyn, con los ojos cerrados, se aferraba a su oso de peluche, intentando silenciar el mundo exterior. Leo estaba sentado entre John y Kendo, su pequeña mano tocando la bota de John. El niño, después del episodio de vómito, estaba en un estado de quietud casi catatónica, absorbiendo el silencio y la seguridad que el cuerpo de John le brindaba. John Wick no estaba descansando. Estaba inmóvil, sí, pero su mente era un motor silencioso que procesaba la información. Su MP5 permanecía asegurado a su pecho. Sentado con las rodillas recogidas, la tensión en sus hombros era la única evidencia física de su estado de alerta constante. Escaneaba el túnel y la multitud. La seguridad era una ilusión. El metro era una trampa de ratas. Si la puerta de metal fallaba o si el tren no regresaba, la desesperación se volvería violencia. Fue entonces cuando el peligro dejó de arrastrarse y comenzó a susurrar. John sintió el cambio primero en los ojos. No eran los ojos vacíos e irracionales de un infectado, sino ojos humanos, llenos de un odio y un terror concentrados. Había sido tan sutil como un cambio en la presión del aire. Al principio, era solo una mujer de mediana edad, sollozando en un rincón, que levantó la mirada y se quedó fija en John. Luego, un hombre con un brazo vendado dejó de hablar con su esposa y se giró. El murmullo colectivo en la plataforma comenzó a transformarse, la energía de la multitud moviéndose lentamente, como una marea silenciosa, hacia ellos. John entrecerró los ojos.
Sus orejas, afinadas para captar el clic de un arma o el gruñido de una criatura, captaron la primera frase. Ese es él. Mírenlo. Ese rostro. Otro murmullo, más audible. ¿El asesino? ¿El de la escuela? El nombre del lugar de la masacre, el lugar que lo había convertido en la historia principal de las noticias justo antes de que Raccoon City cayera, se extendió como una chispa en la gasolina. El hombre sentado frente a John, que hasta hacía un momento había estado calmado, ahora lo miraba con los dientes apretados. Asesino. El grito fue agudo y resonó en los techos abovedados del túnel. Era la mujer de mediana edad. Se levantó, cojeando, y señaló con un dedo tembloroso hacia John. Tú eres el de las noticias. El que mató a todos esos niños. El pánico, la rabia, la culpa de toda una ciudad moribunda encontraron un chivo expiatorio perfecto. John Wick era un monstruo del que habían oído hablar. Para la gente en el metro, consumida por el miedo y la impotencia, no importaba si el brote del virus T había comenzado. Él era la personificación del caos que los había devorado. Varias personas se pusieron de pie. El hombre del brazo vendado levantó un trozo de barra de metal. Lárgate de aquí, demonio. No te queremos cerca de nuestros hijos. Gritó el hombre con la barra, su voz rasposa por el miedo. Kendo, al instante, se puso en pie, su escopeta levantada. Él se interpuso entre John y la multitud que se acercaba. Su rostro, aunque visiblemente asustado, estaba lleno de una furia protectora. Calmaos. Retroceded. Es un superviviente como vosotros. Gritó Kendo, su voz tratando de sonar autoritaria. No es un superviviente. Es un animal. Mira su rostro. Es el causante de esa masacre en la escuela. Replicó la mujer, su rostro cubierto de lágrimas y mocos. Si no fuera por mi sobrino. John no se movió. Su postura no cambió, sus ojos seguían escaneando la multitud, pero no como enemigos, sino como variables enloquecidas en una ecuación de defensa. Sabía que no podía disparar. Matar a un civil inocente aquí sería su fin, no solo moral, sino práctico. Eran aproximadamente 70 personas o tal vez más. El hombre de la barra de metal dio un paso adelante. Tira el arma, asesino. No tienes derecho a estar aquí. Kendo levantó la escopeta y apuntó. No te acerques. Te juro que dispararé. Si le tocas un pelo, lo juro. No te atreverías. Kendo. Ahora que lo pienso, ¿tú le vendiste las armas que uso para matar a esos niños? Bramó el hombre. Evelyn, aterrada, se agarró a la chaqueta de Kendo. Leo se levantó y se refugió detrás de John, su pequeño cuerpo temblaba. John, finalmente, habló. Su voz era apenas un susurro que se abrió paso a través de la multitud, pero en el silencio tenso, resonó con una autoridad mortal. Si das un paso más, la matanza que viste en la televisión te parecerá un mal chiste, dijo John, sus ojos fríos como el hielo del Ártico. No fue una amenaza, sino un recordatorio brutal de su capacidad. El hombre de la barra se tambaleó, no solo por el miedo a la muerte, sino por la frialdad inhumana con la que John lo había sentenciado. Una mujer mayor, al costado, gritó. No le creáis. Solo es un hombre, y estamos hartos de sus mentiras. Él trajo el mal aquí. La masa civil se compactó, avanzando 2 pasos, cerrando el cerco. Un joven intentó tomar una caja de herramientas abandonada, buscando desesperadamente cualquier cosa que sirviera como arma. ¿Y si lo empujamos a la vía? No podemos dejarlo aquí. Es un demonio que atrae la desgracia. Gritó otra voz desde la retaguardia, llena de la cobardía que da la seguridad de la multitud. La gente vaciló de nuevo, mirando el abismo oscuro de las vías, una solución horrible pero tentadora. El hombre de la barra de metal se detuvo en seco, el óxido de la barra crujiendo bajo la presión de su agarre. John Wick notó el cambio en la mirada del hombre de la barra, la vacilación cobarde en los que gritaban desde atrás. Esa vacilación era su única y silenciosa oportunidad. Sin perder un milisegundo, John desenfundó su MP5 del pecho. El chasquido metálico del rifle de asalto, siendo llevado a posición, fue el primer sonido de advertencia. Luego, sin apuntar a nadie, sino al punto más alto de la bóveda de cemento que se elevaba sobre sus cabezas, disparó una ráfaga controlada de 3 balas. El estruendo fue cataclísmico en el espacio cerrado. El eco resonó por el túnel con la fuerza de una bomba, y los restos de cemento y polvo llovieron sobre la multitud. No fue un tiro para matar, sino una demostración de poder sónico y físico. Varias personas cayeron al suelo cubriéndose la cabeza, la fuerza bruta del sonido haciéndoles temblar los huesos. En ese instante, la multitud recordó que estaban tratando con un hombre que no solo podía matarlos, sino que lo haría sin pestañear. En ese momento de terror helado, Leo, el pequeño que había perdido a su madre, salió de detrás de John.
Miró a la gente, y luego a Kendo. Con toda su fuerza, el niño gritó, pero no con palabras, sino con un sonido de profunda angustia. El sonido era la pura desesperación de un huérfano que veía a su último protector atacado por la única cosa que quedaba. Otros humanos. Él me salvó, no puede ser un asesino. Gritó Leo, señalando a John. El niño no pudo formar las frases completas, pero su intento desesperado de defender a John fue suficiente para romper el hechizo de la rabia. La gente retrocedió, golpeada por la inocencia y el terror en la voz del niño. La gente se quedó en silencio. El niño que estaba detrás de John, lo defendía. El contraste era demasiado agudo. El monstruo con armadura era, para este niño, un salvador. Kendo aprovechó el momento de confusión, su escopeta aún levantada. Miradlo. Acabamos de llegar de la superficie. John nos salvó de un escuadrón de perros mutados. Si queréis pelear, pelearemos, pero si yo fuera vosotros, guardaría esa rabia para cuando el tren regrese. Tenemos enemigos reales fuera de esta estación. La multitud se sintió avergonzada y confundida. El odio comenzó a disolverse, dejando solo el miedo. El hombre de la barra de metal bajó lentamente el brazo, sus ojos fijos en el suelo de hormigón. Las mujeres que gritaban se abrazaron a sus hijos, sus sollozos ahora silenciosos y humillados. El peligro se había disipado, dejando un residuo de culpa y miedo en el aire. Pero John Wick no había bajado la guardia ni un milímetro. Sabía que la calma era temporal. Pero John Wick no había bajado la guardia ni un milímetro. Sabía que la calma era temporal. Los 10 minutos siguientes se extendieron en la estación como una eternidad tensa y silenciosa. La plataforma se había convertido en un campo minado emocional. Kendo, agotado por la adrenalina del enfrentamiento y la carrera, dejó lentamente su escopeta y se sentó en uno de los viejos bancos de metal adosados a la pared, arrastrando a Evelyn y Leo con él. Evelyn se acurrucó contra su padre, temblando en silencio. Leo, todavía aferrado al muslo de Kendo, miraba de reojo a John, sintiéndose seguro pero confundido. John no se movió. Permaneció de pie, en el mismo punto donde había disparado, su MP5 ahora sostenido a la altura del pecho, el cañón ligeramente inclinado hacia el suelo en una posición de alerta baja. Era una estatua de cemento y Kevlar. Su postura no invitaba a la conversación, ni al acercamiento, ni al perdón. Estaba en guardia, esperando. La multitud se reagrupó, pero esta vez, el movimiento fue para alejarse. Se arrastraron hacia el otro extremo de la plataforma, un silencio incómodo cerniéndose sobre ellos. Había susurros, claro. Murmullos de desprecio, de resentimiento, y de miedo renovado. El asesino, no es humano, un monstruo armado, pero nadie se atrevió a mirar a John a los ojos por mucho tiempo, y mucho menos a acercarse. El agujero que las balas habían dejado en el techo era un recordatorio físico de la letalidad controlada que John había ejercido. El miedo a los infectados en el túnel se había mezclado con el miedo a este hombre. Estaban a salvo de él por ahora, pero sabían que no lo tenían de su lado. John, ignorando el ostracismo, mantuvo su enfoque en los puntos ciegos. Las vías oscuras, la boca del túnel de llegada y el hueco de la escalera. 10 minutos. La luz de emergencia seguía parpadeando, marcando el tiempo en pulsos irregulares. De repente, el silencio se rompió con una violencia inmediata. No hubo motor diésel, no hubo bocinazo, solo un impacto seco y sordo, como una bota táctica golpeando el primer escalón de cemento de la entrada del túnel. Inmediatamente después, el sonido brutal, mecánico y coordinado del metal. El chasquido de 7 cerrojos de rifle siendo accionados en la oscuridad de las escaleras. Fue el sonido de profesionales con silenciadores. John giró la cabeza bruscamente, sus ojos abriéndose en un raro instante de sorpresa brutal. Los habían flanqueado. Antes de que la primera sombra militar se materializara, John se lanzó hacia el banco donde estaban Kendo y los niños. Su movimiento fue tan rápido y forzado que casi arrastró a Kendo. A las vías. Ahora. Su voz era un susurro gutural, más un comando físico que verbal. Empujó a Leo y Evelyn hacia la plataforma con una mano, mientras su otra mano agarraba la parte trasera del chaleco de Kendo. Kendo, confundido, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su mente procesaba que la amenaza no eran los infectados, sino algo peor. ¿Qué? Ahora. Muévete, Kendo. El tono de John no admitía preguntas. Era la voz de un hombre que había visto la muerte demasiadas veces y reconocía su llegada inminente. Kendo reaccionó por instinto. Agarró a Evelyn y la deslizó hacia el hueco oscuro y enmohecido que daba a las vías. Evelyn, abajo. Leo, síguenos, rápido. Mientras Kendo ayudaba a Evelyn a bajar al vacío de las vías, Leo levantó la cabeza.
Sus ojos, todavía hinchados por el llanto reciente, se fijaron en la primera figura que descendía la escalera. El hombre que entraba en la penumbra llevaba un equipo táctico oscuro, grueso y sin marcas visibles. Lo que capturó a Leo no fue el rifle ni las botas, sino la máscara de gas completa con lentes reflectantes de color rojo que ocultaba el rostro del soldado. El rojo brillante en la oscuridad, la silueta inhumanamente pesada, el frío control que emanaba de la figura. Un recuerdo, un fragmento de dolor, se instaló en su pequeña mente. No un recuerdo de miedo, sino de traición. El sonido ensordecedor de su madre gritando y luego el silencio. Y las últimas figuras que había visto, justo antes de que John lo sacara a rastras, habían sido siluetas oscuras, con ojos de color rojo brillante en la noche. Eran ellos. Los que habían disparado. Los que habían matado a su madre. El dolor fue un cuchillo, y el niño se quedó paralizado por un segundo, la verdad brutal de las figuras militares cayéndole encima. Kendo lo jaló con fuerza, haciéndole recobrar el sentido. Leo, vamos. Kendo, sin entender la causa de la parálisis del niño, lo empujó suavemente y se deslizó después de los niños hacia el túnel oscuro. La oscuridad de las vías era un abrazo frío. Kendo se apoyó contra la pared húmeda, su escopeta levantada. Él y los niños se refugiaron en la primera hendidura de mantenimiento del túnel, la negrura siendo su aliada. John se quedó atrás. Se pegó al lado de una columna de soporte de hormigón, su cuerpo fundido con la sombra. Desde su posición, tenía una visión clara de los soldados. El MP5 estaba en posición de disparo, el dedo índice descansando justo al lado del gatillo, pero su mano izquierda ya había desenfundado su pistola con silenciador. Vio a la multitud. A pesar del chasquido inicial de los cerrojos, el alivio inundó el pánico. La gente, desesperada por una salvación oficial, ignoró la violencia implícita en las armas levantadas. El primer soldado que se acercó, el líder, John lo identificó por la fluidez de sus movimientos y la radio en su hombro, tenía un megáfono pequeño y direccional. Llevaba una máscara de gas idéntica a la de sus hombres, con los reflectores rojos ocultando sus ojos. Ciudadanos de Raccoon City. Calma. Hemos llegado. Somos la ayuda militar de Umbrella. La voz del líder era un eco profesional y tranquilizador que rebotaba en los arcos de cemento. Mantened la calma y cooperad. Os llevaremos a un lugar seguro. Un punto de evacuación. La multitud comenzó a moverse hacia la voz. Gracias a Dios. Gritó un hombre con un saco, con lágrimas de desesperación. Sabía que el gobierno no nos abandonaría. Coreó una mujer, llorando de alivio mientras se acercaba. Umbrella. Trabajamos para ellos. Sabía que vendrían. Exclamó otro, sintiendo un falso sentido de conexión con la corporación. Díganles dónde están los enfermos, hay que salir de aquí. Urgió una anciana, dispuesta a cooperar con cualquier autoridad. Mientras el líder mantenía la distracción, los otros 6 soldados se movían con una eficiencia aterradora. Se desplazaban en una formación abierta, no para defender, sino para contener. Se separaron en pares, moviéndose silenciosamente entre las columnas y la multitud. John notó el patrón. Estaban creando un semicírculo letal, asegurando cada punto de salida y cobertura de la plataforma, desde el túnel de entrada hasta el borde opuesto. No estaban estableciendo un perímetro de protección. Estaban estableciendo un campo de tiro cruzado. El líder, perfectamente posicionado en el centro frente, se convirtió en el punto focal. Su discurso continuaba, lleno de falsas esperanzas. Un hombre de la multitud, aquel que había alzado la barra de metal contra John, vio su oportunidad de venganza y se acercó al líder. Soldado. Gracias. Pero tenéis que detener a ese asesino. La voz del hombre era cargada de resentimiento. El de la masacre de la escuela. Está aquí, entre nosotros, nos amenazó y quiso matar, no merece ser salvado. Varias voces se unieron al coro de acusación. ¿Sí? El hombre del traje negro. ¿Dónde está? Deténganlo. El líder de Umbrella levantó una mano, deteniendo la conmoción con un gesto tranquilo. John, observando desde la columna, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad del aire. El soldado habló de nuevo, su voz baja y serena. No se preocupen, ciudadanos. Ese individuo será detenido. Y no se preocupen más por su juicio. El líder hizo una pausa dramática, mirando a la multitud con sus ojos reflectantes. Ya que será sentenciado a muerte, así como todos ustedes. La calma de la declaración era peor que un grito. La multitud se quedó en un silencio total, paralizada por la confusión y el terror. Un hombre intentó preguntar, balbuceando. ¿Qué está diciendo? El líder no respondió con palabras. Simplemente levantó una mano enguantada. Era una señal.
Al instante, los 6 soldados restantes, que ya se habían posicionado perfectamente en los puntos estratégicos de la plataforma, levantaron sus rifles. No apuntaban hacia las vías o los infectados. Apuntaban hacia la multitud indefensa. Habían creado una trampa de exterminio, asegurando que nadie pudiera escapar del fuego cruzado. John vio la monstruosidad del plan. Si intentaba disparar al líder, los otros 5 lo masacrarían. Si disparaba a un soldado, los otros 4 se encargarían. No podía disparar a todos sin riesgo de golpear a un civil, ya que la gente estaba demasiado agrupada. Su posición en la columna era una visión clara, pero también era una trampa. Sus ojos se posaron en el soldado posicionado a la extrema derecha, cerca de la boca del túnel de llegada. Ese soldado era el más aislado de los 6, y su eliminación era el único movimiento que podía romper la formación. John levantó su pistola con silenciador que había estado en su mano izquierda. Cuando el líder bajó el puño y el soldado de la derecha comenzó a llevar el cañón de su arma hacia la multitud, John disparó primero. El disparo de la pistola silenciada fue un fuerte húmedo, un sonido que fue ahogado por los gritos de terror. Sin embargo, fue suficiente. La bala de John impactó directamente en el cristal reflectante del ojo izquierdo de la máscara del soldado. El impacto fue seco y letal. La figura del soldado se desplomó contra el cemento sin hacer un sonido, el rifle cayendo con un golpe sordo, ya que la bala perforó el cerebro. La muerte silenciosa del primer soldado causó una confusión momentánea. El líder, creyendo que su hombre había iniciado el fuego, rugió una orden ininteligible. Los 4 soldados restantes, excluyendo el líder y el caído, no dudaron. Siguiendo la orden del líder y la señal de inicio de fuego, abrieron fuego sobre la multitud. El metal gritó, las balas silbaron y los gritos de la multitud ahogaron el ruido de los disparos, ya que la masacre había comenzado. John sintió un pinchazo de fría rabia. Su disparo había sido perfecto, quirúrgico, diseñado para romper la formación antes de que el fuego comenzara. Había fallado. El exterminio se había iniciado. El único efecto de su acción había sido convertir el asesinato en un caos. Salió de la columna de hormigón con una velocidad aterradora. Su MP5 colgaba de su hombro, pero la pistola silenciada en su mano izquierda era ahora su única arma activa, ya que necesitaba la mano derecha para navegar por el terror. El aire estaba saturado de terror puro. Los disparos de los rifles, aunque silenciados, sonaban como un trueno comprimido en el espacio cerrado. El olor a sangre y pólvora ya se mezclaba con el hedor de la humedad del metro. Mientras John se movía, el horror se desplegaba a su alrededor. Vio cuerpos caer como muñecos de trapo. Vio el pánico reflejado en los ojos de un hombre que se tropezó justo delante de él, que murió un instante después al recibir un tiro en el pecho antes de poder levantarse. La gente no huía de los soldados. Huía del fuego, corriendo en patrones irregulares, sin dirección, directamente a través de las líneas de visión de John. La masacre se convirtió en un obstáculo táctico. Su objetivo era el segundo soldado en la línea de Umbrella, el que estaba posicionado directamente enfrente de él, con el rifle apuntando hacia el centro de la plataforma. Corrió los últimos metros hacia el soldado, su movimiento casi una fusión de agilidad y fuerza. A una distancia de 2 metros, John usó su mano derecha para empujar con fuerza a un hombre que se tambaleaba y que había oscurecido su objetivo. El hombre tropezó, cayendo sobre otro civil, creando una ventana táctica de un cuarto de segundo en el flujo de refugiados. En esa pequeña abertura, John levantó su pistola con silenciador. Doble toque. El primer disparo impactó en la base del cuello del soldado. El segundo, apenas un destello después, se dirigió a la parte posterior de la cabeza. 2 ráfagas secas, fut. El soldado de Umbrella, el segundo en caer, se quedó momentáneamente inmóvil, el rifle cayendo antes que él. Su cuerpo se desplomó, sin un solo espasmo, uniéndose al caos del cemento. El líder, que estaba cerca de la entrada principal, había estado monitoreando el campo de tiro. Pero al ver a su segundo hombre caer, y luego a la figura oscura que había surgido de la columna, lo entendió. No era un error civil. Era John Wick. Olvídense de los civiles. La voz del líder, amplificada por el megáfono, cortó los disparos con un grito agudo de rabia y autoridad. Martillo ha caído. Lancen ha caído. Hay un fantasma en la izquierda, cerca de la columna de martillo. Aseguren el objetivo. Dispersión de civiles, eliminen al sujeto. Al instante, el fuego cesó. Los 3 soldados restantes, el líder y los 2 hombres del flanco izquierdo, dejaron de disparar a la multitud, y los cañones de sus rifles tácticos silenciados giraron con una sincronización mortal hacia John.
El caos se detuvo, sustituido por un silencio repentino, espeluznante, solo roto por los gemidos de los heridos y los sollozos de los que se escondían. La multitud, dándose cuenta de que la masacre se había detenido, se arrastró aterrorizada hacia el túnel de entrada, alejándose del hombre de traje negro y los 3 soldados enmascarados que ahora lo encaraban. John se quedó en medio del cemento manchado de sangre, su MP5 en la mano derecha, su pistola silenciada en la izquierda. 3 oponentes. Un líder en el centro y 2 soldados bien posicionados en los flancos. El líder de Umbrella se adelantó 2 pasos, sus ojos rojos perforando la oscuridad. Vio la fría y calculada postura de John, el aura de eficiencia letal que lo rodeaba. El Baba Yaga de Umbrella. Sentencia de muerte por interferencia, siseó el líder. John no respondió. Solo realizó un rápido y casi invisible cambio de postura. Su pie izquierdo se adelantó ligeramente, el peso de su cuerpo se desplazó, y su MP5 subió. El primer soldado en el flanco derecho no esperó. Levantó su rifle para disparar. John fue más rápido. Disparó la MP5 en una ráfaga controlada de 2 rondas, el primer par dirigido a la cabeza del soldado de la derecha. Las balas de 9 milímetros impactaron directamente en la máscara de gas con un sonido metálico. El soldado se tambaleó. Pero antes de que pudiera caer, John no esperó el resultado. El segundo par de su ráfaga de la MP5 se dirigió a las rodillas del soldado, y mientras la figura caía, John lanzó su pistola silenciada con una precisión brutal. El arma giró y golpeó el hombro del soldado del flanco izquierdo, una distracción estratégica que compró a John medio segundo de movimiento. El soldado del flanco izquierdo se movió para interceptar, pero John ya estaba dentro de su rango. Agarró la muñeca del soldado con su mano derecha libre, girando con fuerza contra el pulgar. El rifle táctico del soldado se soltó con un doloroso crujido de huesos. John no dejó ir la mano. En su lugar, la giró, usando el brazo dislocado del soldado como un látigo para golpear al líder que ahora se había recuperado y apuntaba. El brazo dislocado golpeó la cara enmascarada del líder. El líder gruñó, su disparo desviándose y perforando el techo de cemento. John terminó el movimiento. Con una fuerza desmedida, tiró del brazo del soldado hacia atrás, y con un solo movimiento de palanca, rompió el cuello. El cuerpo del soldado del flanco izquierdo se puso rígido por un momento y luego se desplomó sin vida. Ahora solo quedaban 2. John y el líder. El líder, recuperándose del golpe en la cabeza, apuntó su rifle de nuevo. John no le dio tiempo. La MP5 en la mano de John rugió, vaciando el resto de su cargador en el centro de masa blindado del líder. El líder sintió el impacto de las balas de 9 milímetros en el blindaje de su chaleco. Eran poderosas, pero no penetrantes. Sin embargo, la fuerza de los disparos lo hizo tambalearse hacia atrás. El líder disparó a ciegas, fallando a John por 1 metro. John soltó el MP5 vacío. El sonido de su mano moviéndose hacia la parte trasera de su traje, donde tenía su cuchillo balístico, resonó en el silencio mortal. La batalla, que había comenzado con un susurro, iba a terminar a cuchillo y mano. El líder, al ver a John desarmado y el brillo del cuchillo, soltó su rifle. El líder sabía que el combate a distancia había terminado y que John era un maestro del combate cerrado. Desenvainó su propia hoja táctica, una cuchilla de combate pesada, y cargó contra John. El choque fue un impacto de acero contra hueso. El líder intentó una estocada horizontal, una técnica amplia y poderosa diseñada para cortar y penetrar el blindaje blando. John, usando su cintura, se inclinó bajo la hoja con una precisión inhumana, permitiendo que la hoja del líder pasara inofensivamente sobre su cabeza. En el mismo movimiento, John se pivotó y usó todo el peso de su cuerpo para clavar su codo directamente en el cristal reflectante de la máscara de gas del líder. El golpe fue devastador. El cristal se rompió con un crujido húmedo y el líder retrocedió un paso, gimiendo. El impacto noqueó el aire de sus pulmones, pero no detuvo su rabia. La máscara destrozada reveló los ojos del líder, llenos de un odio profesional y una frialdad absoluta. Su cuchillo subió para un corte descendente. John lo interceptó con el antebrazo, amortiguando el golpe, sintiendo el filo de la hoja cortar superficialmente el kevlar de su traje. No era suficiente para detenerlo. John deslizó su mano sobre la muñeca del líder y, con una simple presión de palanca en la articulación, hizo que el líder soltara su cuchillo. El arma de combate cayó al cemento ensangrentado. El líder, ahora indefenso, intentó abalanzarse sobre John. Era un hombre grande, lleno de equipo pesado. John no luchó contra la fuerza. Usó el momentum del líder. Mientras el líder se inclinaba, John lo agarró por el cuello y la cintura, girando su cuerpo y lanzándolo por encima de su hombro.
El líder de Umbrella se estrelló contra el cemento con una fuerza que hizo temblar la plataforma, el peso de su propio blindaje castigándolo. Antes de que el líder pudiera siquiera jadear para recuperar el aliento, John ya estaba sobre él. John hundió su cuchillo balístico una y otra vez, buscando las uniones flexibles del blindaje, los puntos blandos de la armadura, la clavícula, la ingle y, finalmente, el cuello expuesto por el impacto. Los movimientos de John eran limpios, rápidos, desprovistos de emoción. Cada estocada era la finalización de un contrato. Después de la sexta puñalada, el líder de Umbrella se quedó quieto, con los ojos expuestos mirando fijamente un lugar que John conocía demasiado bien: la nada. John se levantó de los restos del líder. El silencio era total, salvo por el goteo del agua y el llanto ahogado de los supervivientes que se habían arrastrado lejos de la escena de la masacre. 7 soldados de Umbrella yacían muertos en el cemento. El silencio táctico le reveló la magnitud del horror. John no había podido evitar la carnicería. El cemento de la plataforma era un campo de batalla recién terminado, una mezcla caótica de cuerpos caídos, pertenencias dispersas y pozos de sangre oscura. Había cadáveres frágiles de ancianos que no habían tenido la velocidad para huir, jóvenes que habían muerto en su desesperación, y, lo más duro, los cuerpos silenciosos e inertes de varios niños que habían sido abatidos sin piedad en el primer estallido de fuego. El aire se llenó de nuevos sonidos. Los gritos de angustia de quienes buscaban a sus seres queridos, los gemidos agónicos de los heridos de bala y las órdenes de otros supervivientes que, saliendo de su parálisis, corrían a socorrer. Kendo fue el primero en reaccionar. Salió a rastras del refugio de las vías, su escopeta cayendo al suelo. Gritó el nombre de Evelyn y Leo, y al ver que estaban a salvo, se lanzó a ayudar. Kendo era el único con entrenamiento en primeros auxilios. Su voz se elevó por encima de la miseria, dirigiendo a los ilesos a hacer torniquetes con tiras de ropa rasgada. Levantaba a los heridos, los arrastraba, ignorando la sangre de los soldados. Solo había espacio para el dolor de los civiles. John se retiró a la base de la columna más cercana. Dejó caer la MP5 y la pistola silenciada a sus pies, pero en lugar de recargar, se sentó pesadamente contra el hormigón frío. Sus hombros se desplomaron. La rabia que lo había impulsado se disipó, dejando un vacío helado. Revisó sus heridas con la eficiencia de un profesional. Un par de cortes superficiales por el cuchillo del líder en el antebrazo y un moretón expansivo en el codo por el impacto contra la máscara. Mientras John recuperaba su aliento, notó el cambio en las miradas. Los supervivientes que lo habían visto matar, los que momentos antes habían gritado su nombre con resentimiento y miedo, ahora se detenían. Sus ojos ya no reflejaban hostilidad o sed de venganza, sino una gratitud silenciosa y conmocionada. Había sido un demonio, sí, pero acababa de matar a 5 demonios peores. Una mujer de mediana edad, con el pelo blanco y un vestido manchado de polvo, se acercó a él lentamente. John vio que había estado ayudando a un joven herido. Señor, dijo la mujer, su voz era dulce a pesar de estar quebrada por el horror. Gracias. De verdad, gracias. Nos salvó a todos. John la miró. Su confusión fue palpable, un pequeño quiebre en su armadura emocional. Hace 10 minutos, querían lincharlo. Ahora, ella le estaba dando las gracias. Solo asintió con la cabeza, incapaz de formular una respuesta. La mujer vio el corte en su antebrazo. Permítame, por favor, ayudarle con eso, preguntó con la mano extendida. John dudó, pero luego asintió de nuevo. Bien. Fue su única palabra. Ella se arrodilló, con una calma asombrosa en medio del caos. Rasgó un trozo de tela de su propio vestido, la empapó en una de las botellas de agua que quedaban y limpió el corte con una ternura casi maternal. Soy enfermera, o lo era, murmuró, mientras envolvía el trapo limpio y lo anudaba con firmeza, pero sin apretar, para evitar el sangrado excesivo. Fue brillante, continuó la mujer. Muy valiente. Nadie más se atrevió a levantarse. Nosotros estábamos cegados por la esperanza. John solo asintió de nuevo. Tenía que detenerlos. Su voz era ronca. Me llamo Emma, dijo ella, sentándose un momento a su lado. John, respondió él, lacónico. Se quedaron en un silencio compartido. John observó el pandemonio, el dolor, la desesperación. Vio los diminutos cuerpos de los niños, personas que no tenían nada que ver con Umbrella ni con el infierno de Raccoon City, destrozados por una orden militar. Sentía un peso indescriptible. El mundo era un infierno, y no importaba cuánto matara, el fuego seguía ardiendo. Poco después, Emma se levantó, disculpándose. Tengo que volver a ayudar al muchacho. Cuídese, John. Se fue sin esperar respuesta.
En ese momento, sintió un movimiento. Evelyn y Leo habían salido del túnel y, al ver que Kendo estaba ocupado levantando a un hombre pesado, se acercaron a John. Se detuvieron a su lado. El niño y la niña, mudos y temblorosos. Leo rompió el silencio primero, no con palabras, sino con un acto de pura necesidad infantil. Se acercó y abrazó silenciosamente el costado de John. Su pequeño rostro se hundió en la tela blindada del traje. John notó el temblor de su cuerpo y las lágrimas silenciosas que caían sobre su chaqueta. Evelyn, aunque mayor y más consciente de la figura imponente de John, no pudo evitar seguir el ejemplo. Se acercó al otro lado de John, su pequeño cuerpo sollozando. Tenía mucho miedo, señor Wick, susurró Evelyn, su voz ahogada. Tenía mucho miedo de que algo le pasara a mi papá. Es que, él es mi padre y mi madre al mismo tiempo. No tengo a nadie más. Al escuchar esas palabras, el corazón de John, que había permanecido congelado durante años, sintió un encogimiento de calidez dolorosa. Eran palabras que conocía demasiado bien, la misma sensación de pérdida y la misma dependencia brutal. Con una ternura que hacía mucho no permitía, John puso una mano grande y cálida en la espalda de Evelyn, la apretó suavemente. Hizo lo mismo con Leo, envolviendo al niño en un gesto de consuelo. No dijo nada, pero el contacto era la única respuesta que importaba. Después de un minuto, el llanto se calmó. John mantuvo su mano en la espalda de Evelyn hasta que sus temblores disminuyeron. La escena era la de un hombre que no sabía cómo dar consuelo, pero lo estaba intentando. Finalmente, se separaron. Tenemos que irnos, dijo John, su voz baja. Ahora. Se dirigió a las vías, pero antes de que pudiera dar 3 pasos, un fuerte traqueteo metálico resonó desde el túnel. No era el sonido de los pasos de los infectados, sino el retumbar inconfundible y esperado de un tren en movimiento. Una oleada de alivio frenético recorrió a los supervivientes. La desesperación se transformó en una energía organizada. Los gritos de dolor se convirtieron en gritos de urgencia. El tren. Viene el tren. La gente, incluidos los heridos menos graves, se movió con una renovada fuerza. Los ilesos comenzaron a cargar a los heridos más graves, arrastrándolos y llevándolos a cuestas hacia el borde de la plataforma. El caos se convirtió en una danza sombría de cooperación. Los que antes se habían atacado ahora trabajaban juntos para arrastrar a los cuerpos lisiados lejos de la masacre reciente, hacia la promesa de escape. John observó con calma. Era un hombre de acción solitaria, pero respetaba la voluntad colectiva de sobrevivir. Recargó metódicamente su MP5, la culata presionada contra su hombro para asegurarse de que el cargador estuviera asentado. Luego, recogió la pistola silenciada que había lanzado durante la pelea y la enfundó. El tren, un vehículo utilitario oxidado y sucio de la corporación Umbrella, irónicamente, el mismo símbolo de su perdición, se detuvo con un chirrido de metal. Kendo estaba en la puerta del vagón, su camiseta ya desgarrada para hacer vendajes improvisados. Sus manos estaban llenas de sangre, pero su rostro reflejaba una gratitud inmensa mientras cargaba a un anciano. Kendo se aseguró de que Evelyn y Leo subieran al tren y se sentaran a salvo, lejos del flujo de los heridos. Tras unos 10 minutos, la plataforma estaba casi vacía de supervivientes. Solo quedaban los cuerpos silenciosos y la sangre. Kendo se acercó a la puerta del tren, mirando a John, que seguía de pie en el centro de la plataforma manchada, un ancla oscura e inamovible. Evelyn y Leo estaban justo detrás de Kendo, sus rostros pequeños y serios. Señor Wick, dijo Kendo, su voz baja y cargada de emoción. Sube. Aún hay espacio. Sin ti, habríamos muerto en esa tienda, o peor, aquí. John negó lentamente con la cabeza. No puedo ir. Tengo que ocuparme de unas cosas. Kendo asintió. Entendió que, para un hombre como John, algunas deudas no podían pagarse huyendo. Cuídate, John. Cuida de él, respondió John, sus ojos fijos en Leo. Kendo asintió, luego miró a Evelyn con un tono ligero, rompiendo la tensión. Oye, Evelyn, parece que tú y Leo os llevaréis bien en este viaje. Evelyn, con las mejillas sonrojadas por la mención de Leo, desvió la mirada y solo murmuró un tímido sí, papá. Kendo se giró de nuevo hacia John. Deslizó la correa de su escopeta de corredera de su hombro. Toma, dijo, ofreciéndole el arma. Yo tengo a mi hija, mi misión ha terminado. Tú, probablemente lo necesitarás más. John aceptó el gesto. La escopeta, pesada y familiar, se sintió bien en sus manos. Kendo le entregó una caja de cartuchos de munición. Ve, dijo John. Kendo subió al tren. Justo antes de que el conductor cerrara la puerta con un golpe, Kendo y los 2 niños se asomaron.
Evelyn y Leo, juntos, levantaron sus manos y agitaron un último, silencioso adiós. El tren comenzó a moverse, lento al principio, luego más rápido, engullido por el túnel oscuro. John se quedó solo. La luz de emergencia seguía parpadeando sobre los cuerpos inertes de los soldados de Umbrella. Los charcos de sangre se coagulaban lentamente en el cemento, la evidencia brutal de la masacre. John estaba en un silencio ensordecedor, ahora más solo que nunca. El tren se había llevado consigo la única razón por la que había dudado en su camino. Cargó la nueva escopeta, el sonido del metal deslizando un cartucho en la recámara resonando en el vacío. Ahora, su misión era lo único que quedaba. Miró la mancha de sangre del líder de Umbrella. La única forma de detener el incendio era encontrar al pirómano. John alzó la vista hacia el techo de la estación. Umbrella estaba bajo la ciudad. Necesitaba un mapa, una ruta, un punto de acceso. Recordó las palabras de Gil Valentine, mencionando que el jefe de policía, Brian Irons, probablemente estaba más involucrado en los secretos de Umbrella de lo que admitiría. Antes de la infección, la comisaría, RPD, habría sido un nido de policías, un objetivo imposible para él, con su rostro potencialmente en todas las bases de datos. Pero ahora, la ciudad era un páramo. Era probable que la RPD estuviera en ruinas, llena de supervivientes desesperados o totalmente abandonada, el lugar perfecto para buscar pistas sobre un posible acceso de servicio a la infraestructura subterránea de Umbrella. Era la única opción que se le ocurría en ese momento. John se puso en pie. Se colgó la escopeta nueva de un lado y la MP5 del otro. Desenfundó su pistola con silenciador, sujetándola con firmeza mientras se dirigía a la salida. Fue entonces cuando vio la sombra proyectada por un vehículo imponente, que los soldados de Umbrella habían abandonado. Era un Humvee blindado de color negro intenso, manchado de polvo y sangre. John sonrió, una mueca casi imperceptible. Bueno, al menos no tendré que caminar hasta la comisaría. Antes de subirse, sacó su teléfono satelital. La pantalla tenía algunas grietas, cicatrices de las batallas recientes. Marcó el número de Gil. No hubo respuesta. Solo el tono muerto. John suspiró. Sigue sin contestar. Probablemente lo perdió, pensó. Justo cuando su mano se posaba en la manija de la puerta blindada del Humvee, sintió los pasos. El sonido no era el arrastre lento de un infectado ni el movimiento pesado de un humano asustado. Era un paso deliberado y ligero, acercándose sin esfuerzo desde la oscuridad. Casi instintivamente, John se agachó y levantó su pistola con silenciador hacia el origen del sonido, moviéndose con la rapidez silenciosa de un fantasma. El destello intermitente de un farol revelador iluminó una silueta que se movía con una gracia sobrenatural entre las sombras. No era otra que Ada Wong. A pesar del caos, seguía impecable. Llevaba puesto un vestido de cóctel, una visión incongruente de la alta sociedad en medio de la destrucción. Sobre este, tenía una gabardina de un intenso color escarlata que la cubría como un escudo. Sus botas altas de tacón, a pesar de no ser nada prácticas para la situación, parecían no ser un impedimento, y se movía con una fluidez sin esfuerzo. A diferencia del resto de los supervivientes, su cabello negro estaba recogido en una coleta pulcra, sin un solo mechón fuera de lugar. Ada se acercó lentamente a John, levantando las manos abiertas en señal de rendición, su rostro juguetón. ¿Alguien no contesta las llamadas del legendario John Wick?, dijo ella, su tono juguetón y lleno de una confianza descarada. John, sin bajar la pistola, entrecerró los ojos. Su voz era un gruñido. ¿Quién eres? Ada bajó las manos, cruzándolas sobre su pecho con una calma exasperante, ignorando el cañón del arma que apuntaba a su rostro. Sus ojos se encontraron con los de John, una mezcla de astucia y conocimiento antiguo. Vengo por parte del Continental y todo lo que conoces, respondió con calma. La alta mesa quiere ayudarte a aniquilar a Umbrella.